Buenos días. Les damos la bienvenida al tercer día de actividades del tercer Congreso de Prensa y Literatura, siglos XIX y XX. Hemos tenido mesas muy interesantes y un diálogo bastante enriquecedor. Esta mesa pues no será la excepción. Así que claro. Y bueno, para comenzar nos acompaña el doctor Marco Antonio Chavarín González del Colegio de San Luis y nos va a presentar su trabajo titulado La novela corta en el Museo Mexicano y el Liceo Mexicano. Tiene la palabra, doctor. Gracias, buenos días. Bueno, esto también es parte de una investigación, así que estoy haciendo por parte de la línea también que trabajamos en el Colegio de San Luis, que es de prensa y literatura, ¿no? Que ahora se llama literatura, bueno, originalmente se llama prensa y literatura, ahora se llama literatura y publicaciones periódicas. Entonces sí es más o menos de un estudio panorámico que estamos haciendo y pues bueno, estamos empezando aquí, ya vamos con la tercera y cuarta revista que salió como consecuencia de la Academia de Letrán. Bien. Como señala Guillermo Prieto en Memorias de mis tiempos, la Academia de Letrán, cito, tuvo aún más alta significación democratizando los estudios literarios y asignando las distinciones al mérito, sin distinguir ni edad ni posición social, ni bienes de fortuna, ni nada que no fuera justo y elevado. Y era natural, continúa Prieto, nacida la academia de 4 estudiantes sin fortuna y entrando indistintamente en ella próceres y sabios que cedían su puesto a meritorios de oficina, dependientes de librería y vagabundos como Ramírez, se verifica una espontánea una evolución en la que el saber, la luz, la inspiración y el genio alcanzaban noble y generosa supremacía. Lo grande y trascendental de la academia fue su tendencia decidida a mexicanizar la literatura, emancipándola de toda otra y dándole carácter peculiar. Hasta aquí Prieto. Esta tendencia a la democratización de la literatura, en la que reparan Fernando Tola de Avish y Marco Antonio Campos, es la que desde su predisposición a lo incluyente permitió los primeros brotes conscientes de una literatura nacional, convirtiendo al grupo que se conoce como la Academia Letrán en la piedra de fundamento de la historia de las letras del México independiente. Como se sabe, la Academia Letrán la conforman primero los 2 hermanos Lacunza, José María de 27 y Juan Nepomuceno de 24, Manuel Tosat Ferrer, también de 24, y Guillermo Prieto, de 18, muy joven Prieto, el 11 de junio de 1836, en el cuarto de primero, o sea, de José María Lacunza. En ese día festejaron la formalización de las reuniones que habían tenido desde 2 años atrás, comiendo lo que su pobre economía les permitió, piña con azúcar. Lo curioso del caso es que además de la solemnidad formal, característica según Tola de Avish de todo el siglo XIX, que deciden darle pronunciando un discurso y mediante el frugal banquete, casi inmediatamente dan el espaldarazo Andrés Quintana Roo, de 49 años, nombrado presidente perpetuo, Manuel Carpio, de 45, y José Joaquín Pesado, de 35. Se cambia el lugar de reunión a la biblioteca de la Academia y llegan todos los demás, entre ellos Francisco Ortega, Manuel Paino, Ignacio Ramírez, Wenceslao Alpuche, José Ramón Pacheco, Fernando Calderón e Ignacio Rodríguez Galván. Este último fue quien permitió la publicación del Año Nuevo y del Recreo de las Familias a través de la imprenta de su tío Mario Galván. Este par de revistas, señala Marco Antonio Campos, son las únicas que proponen una múltiple lectura mexicana basada en textos originales de un grupo más o menos regular de autores. De acuerdo con Campos, la Academia Letrán termina en 1844, pues no hay nada que muestre menos que demuestre que luego de ese año hubiera habido una nueva habilitación de la Academia. Esto debido a su separación, debido a su vez a una división. ¿Por qué la división y la separación? La pregunta la hace Campos y él mismo da la respuesta, apoyado en un comentario de Guillermo Prieto, por algo que se repetirá como el motivo de punta a través de todo el siglo XIX, las diferencias ideológicas. Diferencias que si en un principio son toleradas en función de un bien mayor, la construcción de una literatura nacional mexicana en este caso, al final siempre terminan por ser más importantes que el propio grupo. Según José Luis Martínez y Jorge Ruedas de la Serna, estas 2 tendencias políticas se vieron materializadas en 2 revistas de carácter misceláneo y con la premisa, según se refiere en sus presentaciones casi gemelas, de instruir y deleitar,
el Museo Mexicano, 1843-1845, editado por José María Lacunza, Manuel Paino y Guillermo Prieto, e impreso y publicado por Ignacio Cumplido, y el Liceo Mexicano, 1844, editado, impreso y publicado por José Mariano Lara. En estas publicaciones periódicas aparecieron El Rosario de Conchanacar y Aventura de un Veterano de Manuel Paino, El Marqués de Valero de Guillermo Prieto, Una Pasión de Domingo Revilla, La Condesa de Peñaranda de Ramón Isaac Alcaraz y Margarita de Juan N. Navarro, todas recuperadas por Celia Miranda Cárabes en la novela corta El primer romanticismo mexicano, UNAM, 1985. En la primera revista participan, entre otros, Ramón Isaac Alcaraz, Juan N. Navarro, Guillermo Prieto, Manuel Paino, José María Tornel, José María Lacunza, Domingo Revilla y Luis Martínez de Castro. En la segunda, también Juan N. Navarro y Ramón Isaac Alcaraz. Menciono esta repetición porque da cuenta precisamente de que esa, digamos, diferencias ideológicas no evitó que siguieran compartiendo revistas, ¿no? Sí, en realidad, si uno revisa las revistas, no hay una diferencia ideológica muy marcada. Bueno, a mí me parece, por lo menos. También estaban José María del Castillo, Carlos M. Saavedra, Fernando Orozco Iberra, Ignacio y Antonio Rodríguez Galván, el hermano de Ignacio, Francisco Ortega y José María Lafragua. Vale comentar, antes de continuar, que considero, junto con Oscar Mata, la novela corta, de manera muy general, como un texto en el que se representan, a diferencia de un cuento, más de un suceso, pero con el nivel de desarrollo, pero no con el nivel de desarrollo que se da en una novela de mayor aliento. En este sentido, puedo decir que todas estas novelas cortas, arriba señaladas, están construidas a partir de dos elementos de carácter ético que determinan su configuración estética. Por un lado, se aboga por una visión del mundo pro-criolla y pocas veces antihispanista, mediante el señalamiento por parte del narrador de algunos problemas políticos y sociales en el espacio-tiempo de la colonia, el espacio-tiempo del movimiento de la independencia o en el espacio-tiempo del presente de la Anunciación, o muy cercano por lo menos, con el fin sobre todo de exaltar las bondades del México independiente y o hacer la denuncia de algunos problemas que comienzan a aparecer inmanentes a la cultura mexicana. Es decir, se configura un espacio hostil para los personajes principales, aquellos con los que algunas veces puede identificarse el lector, por lo menos en referencia a estas novelas, ¿no? Por el otro, se intenta, como refiere Monsiváis, volver la literatura una especie de consultorio sentimental, de prontuario de costumbres y tradiciones, de expediente de estados de ánimo, de enlistamiento de las deudas con el espíritu, de escuela, de los estilos de educación y amor, de aprendizaje, de la catarsis, y en este caso específico el destinatario es la mujer. Es decir, se propone una idea de mujer para que ésta tenga una guía a manera de molde que fije su comportamiento, en unos casos incluso a costa del consuelo, característico según Humberto Eco de la novela de folletín. Esto lo dice en El superhombre de masas. Si se tiene en cuenta que las dos estructuras novelísticas que dominan son esta última, o sea, la novela de folletín y la novela histórica, se observa que el método de integración de la trama es la acumulación, que se prolonga según Ruedas de la Serna hasta el límite de lo tolerable, mientras que el método para lograr la verosimilitud y darle cohesión a los textos es la casualidad, pues como observa el mismo crítico a Ruedas de la Serna, aunque con referencia a la mezcla de lo diverso, pero que creo aplicable también a este caso, había necesidad de recrear el complejo proceso de la vida humana, y que puede haber más complejo que explicar las relaciones entre un hecho y la casualidad. En Aventuras de un Veterano de Manuel Paino, publicada en el Museo Mexicano en 1843, se dice, por ejemplo, y cito, es un poco extensa, en los tiempos en que se ha colocado esta narración, es decir, cuando el gran Morelos, favorecido por la fortuna, esto es entre 1811 y 1814, había vuelto a levantar el estandarte de la libertad, era muy frecuente que así mexicanos como españoles, perseguidos simultáneamente por sus enemigos, abandonaran sus casas y parte de sus intereses. Resultaba de esto que muchas de las ricas posesiones de campo quedaban yermas y solitarias y a la merced de las primeras tropas que querían instalarse en ellas. También en esta época había no solo ejércitos que reunidos combatían por sus opiniones, sino guerrilleros que reunían más o menos números de hombres y hacían la guerra por su cuenta, y cometían todo género de robos y maldades, desacreditando y entorpeciendo el progreso de la causa que defendían. En este caso,
se hallaban los capitanes Pedro Celestino Castaño y Rascón Fernández, con la diferencia de que el primero tenía a sus órdenes 200 rancheros, antiguos servidores suyos, que defendían leal y valerosamente la causa de la independencia, mientras el segundo, aunque mexicano, había abjurado de sus opiniones y de la defensa de su patria, y reuniendo una colección de hombres criminales y prostituidos, recorría los pueblos, haciendas de la tierra adentro, cometiendo en nombre del rey los más inauditos excesos y crueldades. Hasta aquí la cita. Como se observa, el narrador esboza el espacio-tiempo de la Guerra de Independencia de México y pone en duda la viabilidad de la lucha de guerrillas, que tan favorable fue a España como a México en sus respectivos momentos, pues aunque en algunos casos, como el de Pedro Celestino, puede ser útil, en otros, cuando solo se tienen en mente intereses personales o de grupo, puede ser muy perjudicial. El espacio-tiempo, según se ve, es bastante hostil y por ello se entiende que no haya un final feliz para la pareja. Por lo demás, una pareja poco ortodoxa. Rascón Fernández, el villano y capitán realista, y Rosa, hija del capitán insurgente Pedro Celestino. Recuérdese que Rascón, por vengarse de Pedro, quien siempre lo había vencido en las batallas, decide atacar la casa del segundo en su ausencia y secuestrar a su hija, de quien sin embargo se enamora, a quien corteja y le promete no dañar a su padre. Ella nunca acepta, al menos durante su cautiverio, los amores de aquel. A pesar de que se insiste en que Rosa nunca cedió a los deseos de Rascón, al final, después de la muerte de aquel a manos de Pedro Celestino, el lector se entera de que Rosa estaba embarazada. Este final, más que una falla en la construcción de la trama, parece eludir a que las relaciones humanas son más complejas y van más allá de lo meramente ideológico. De ahí también, y debido a la rapidez con la que deben evolucionar, que estos personajes tiendan a convertirse en seres volubles, pues estas son novelas, como ya se comentó, en la que no es posible desarrollar, al menos de manera gradual y más verosímil, cada suceso. Sin embargo, es gracias a todo esto que tenemos un final sorpresivo y un poco ambiguo respecto a la felicidad de Rosa y de su padre, Pedro Celestino, cuando le pregunta, cito, ¿lloras, Rosa? Sí, padre mío, al final me amó mucho y llevo a su hijo en mis entrañas. El capitán miró a su hija y derramó una lágrima, mas recobrando su valor, dio las voces de mando y la cabalgata se puso en marcha y desapareció en breve en un recodo de la montaña. Para el lector actual es difícil interpretar esto porque todo el peso del suspenso de la historia había recaído durante el resto del texto en mantener la honra y la virginidad de Rosa. En La Condesa de Peñaranda de Ramón Isaac Alcaraz, uno de los textos mejor estructurados de los que se reúnen en la novela corta del primer romanticismo mexicano, y que fue publicado en el Liceo Mexicano en 1844, se refiere, con el fin de señalar el aspecto negativo de la colonia, una corte mexicana construida como copia europea de la española. Cito, era el año de 1807, época en que aún México era la corte de una colonia, corte mezquina, remedio burlesco de las cortes de los reyes con su semirrey y con su farsa de nobleza. Esta, hija de las riquezas y no de las hazañas de 100 antepasados honrados y belicosos, era quizá la más ignorante y al mismo tiempo la más fatua de todas las clases de nuestra sociedad entonces, porque muy del caso será advertir aquí que un mayorazgo, un título, el primogénito de un conde o un marqués, con las inmensas riquezas que a la muerte del padre quedaban, se creía dispensado de saber aún las cosas más triviales, indispensables para el trato familiar, y pasaba sus días en francachelas y desórdenes, en medio de los cuales proyectaba una fundación religiosa, o hacía una pingüe donación a algún convento, con el písimo objeto de ganarse por este medio el cielo. Sacrílega mezcla de impiedad, de religión y de orgullo. Hasta aquí la cita. Lo importante del pasaje anterior es que permite configurar negativamente el espacio-tiempo de la colonia en un momento muy cercano al inicio de la lucha por la independencia, 1807, un momento por supuesto y que según lo que se puede notar, hostil. El personaje principal de esta novela es María, antigua guitarrista callejera de quien se enamora el conde de Villaranda y con quien se casa. Sin embargo, debido a que por su edad el conde no puede satisfacerla, esta termina enamorada de Julián, un joven de 22 años, con quien le encuentra una noche. Sobresale aquí la función del villano, Alfonso, el causante de los malos de la protagonista, pues es él quien, después de ser rechazado por aquella, jura vengarse, trae a su casa a Julián, motiva a este enamorarla, descubre al esposo, el conde de Peñaranda, los amores de Julián y María, y 2 veces le refiere a esta última que él fue quien organizó todo. Una cuando el conde los descubre y una más, la más ominosa al final, cuando es ya una limosnera. Esta como si se quisiera dejar muy claro de lo que es capaz un hombre despreciado y de los peligros que corre la mujer casada que cede a los caprichos de otro hombre.
La trama del Marqués de Valero, de Guillermo Prieto, publicada en el Museo Mexicano en 1843, trata de la degradación que sufre el personaje principal, el capitán Nicolás José Camacho, debido a que su esposa Luz Ruiz le es infiel con el rey de entonces, el Marqués de Valero, Baltasar de Zúñiga, Guzmán, Sotomayor y Mendoza, quien aprovecha todo su poder para hacer a un lado al marido celoso. En ese sentido, la configuración negativa del espacio-tiempo de la colonia se logra a través de la afectación directa al personaje principal y de la intervención del narrador mediante el uso de una serie de preguntas retóricas. Cito: ¿para qué seguir uno a uno los trámites de esa causa escandalosa? Un juicio que se había hecho a Camacho por amenazar con una espada al virrey. Formada por las sugestiones del virrey, monumento vivo de degradación y de bajeza. ¿Para qué citar la opinión del protomedicato, ignorante e inicuo, que después de limitarse a hacer al infeliz Camacho por les preguntas, concluye asegurando su locura y sin embargo pide se le castigue como perpetrador de un delito de lesa majestad? Y al parecer del fiscal y todos conspirando contra el débil con violación escandalosa de la razón y de la justicia. Hasta aquí la cita. Como se puede percibir, el objetivo del narrador es dejar en claro que la justicia no era posible en ese espacio-tiempo histórico, sujeto a la voluntad de los virreyes. Aquí la mujer es referida por el narrador con un carácter poco constante y fácil de tentar por el dinero y una mejor situación social. La degradación del capitán Camacho es consecuencia entonces del amor que le tenía a Luz y de la imposibilidad de obtener justicia, aunque como sabemos el personaje se obsesiona por la venganza que consuma dándole muerte a Luz y robándole a la hija de ella y del virrey. Este triunfo, desde nuestra perspectiva, resulta muy relativa, pero para el momento de la enunciación hay dos justificaciones, una ética, hay varias éticas, pero una ética es la hija había sido tenida fuera del matrimonio, y otra estética que tiene que ver con la idea del consuelo. Camacho había sufrido mucho sin merecerlo. Además, para el final ya no estaba del todo cuerdo. Cito: seguidlo, ordenó el marqués. Se oyó una carcajada al extremo de la calle. Entonces, volviendo la espalda la ronda, dijo el marqués: señor, ese loco. Hasta aquí la cita. Una pasión de Domingo Revilla, publicada en el Museo Mexicano en 1844, donde la narración se sitúa en 1839, apenas 5 años atrás del momento de la Anunciación, trata del amor obsesivo de Diego por Matilde, quien lo desprecia. También aquí el espacio-tiempo es configurado de manera negativa, pues como el narrador refiere, tras la independencia hubo una serie de problemas que imposibilitaron el desarrollo del nuevo país. Cito: una mañana el criado de Diego le anunció con la mayor sorpresa que había un pronunciamiento y que el palacio y otros puntos estaban ocupados por los sublevados. Amigo entusiasta de la verdadera libertad, odiaba los partidos que todo lo proclaman a la vez para el engrandecimiento de algunos y para encubrir sus miras ambiciosas, prostituyendo en su lucha la causa más sagrada del mundo. Esto le hacía no ver con buen aspecto la revolución, mas no sin que se dejase advertir en su fisonomía un pensamiento sombrío que revelaba cierto júbilo que su desesperación le inspiraba. Hasta aquí la cita. Como se puede ver, además de esa especie de suicidio romántico al que recurre Eugenio en El criollo de José Ramón Pacheco o Fernando Valle en Clemencia de Altamirano, apenas es 1844 y los políticos mexicanos aparecen descritos como unos seres mezquinos cuyos intereses están bastante lejanos del bien de las mayorías. De alguna manera ese espacio-tiempo de las luchas constantes en que se mantuvo México durante toda la primera mitad del siglo XIX, debido a intereses particulares, y que imposibilitó un crecimiento real y constante de la nación y de su literatura, como lo señaló en su momento Altamirano en Revistas Literarias de México, también resulta hostil a la pareja, pues Diego es herido de muerte en uno de sus enfrentamientos. A pesar de esta configuración negativa del espacio-tiempo, la principal causa del rechazo de Diego por Matilde es, según se plantea en el texto, el mal entendimiento que tiene la última de la honra y del honor, pues al parecer de un amigo de Diego y de un primo de Matilde, ésta reaccionaba de manera exageradamente negativa a las pretensiones del galán, es decir, parece ser un problema meramente formativo, es decir, la mujer debía aprender a comportarse, ¿no? Según lo propone el texto. Como he intentado dar cuenta en estas notas, que esos son nomás estas novelitas o novelas cortas publicadas en el Museo Mexicano y el Liceo Mexicano, igual que las que aparecieron en el Año Nuevo y reunidas por Celia Miranda Carabes en la novela corta del primer romanticismo mexicano, su nivel estético está íntimamente relacionado con el nivel ético. Estos textos, por tanto, tienen la función de denunciar y enseñar, y con frecuencia esta función es más importante que la verosimilitud.
De ahí que quizá no sea justo considerar, como había mencionado Gerardo antier, considerar estas novelas como textos con poca calidad, sino si acaso como textos en los que se ensayaban las fuerzas y se practicaba la escritura. Al fin habían empezado en esa especie de taller literario que fue en un inicio la Academia Letrán, en busca del deseado equilibrio entre lo estético y lo ético. Muchas gracias. Gracias, doctor Marco Antonio, por su lectura. Y bueno, para continuar, nos acompaña la doctora Diana Vanessa Geraldo Camacho, de aquí del Instituto de Investigaciones Filológicas, y nos va a presentar su trabajo titulado El trovador, de Vicente Rivapalacio, un cuento olvidado en la prensa española. Tiene la palabra. Gracias, muy buenos días a todos. Estoy muy emocionada de estar aquí, así que comenzaré la lectura. A mediados de 1892, Vicente Rivapalacio llegó a Madrid para ejercer el cargo de ministro plenipotenciario de México como representante del gobierno de Porfirio Díaz en España. De inmediato comenzó a figurar en el ambiente político español y en las tertulias burocráticas, de modo que en pocos meses era ya muy conocido por los españoles como un diplomático audaz, comprometido y eficiente. Su huella en la vida de España quedó registrada en las múltiples reuniones y congresos a los que asistió, así como en las numerosas fiestas que realizó en su propia casa y de las que la prensa siempre dio cuenta en sus páginas. A la par de su notable presencia como ministro, también destacó su papel como escritor, pues a solo un par de meses de estar residiendo en la capital española, Rivapalacio fue invitado por su amigo José Fernández Bremón a participar en la Ilustración española y americana, con una sección propia. Esta se llamaría Cuentos del General, título que sin saberlo compendiaría su trayectoria como cuentista y le daría nombre a su última obra. La Ilustración española y americana fue una revista literaria ilustrada que, de acuerdo con la definición de Leonardo Romero Tobar, cabe dentro del rubro de la prensa cultural española, como también lo confirma María Pilar Selma Valero, quien indica que era, cito, una publicación con periodicidad más espaciada, no sometida a la urgencia de la información de actualidad, sino orientada a la divulgación cultural o a una de sus facetas, arte, ciencia, literatura, etc., y dirigida a un público con intereses más específicos. Fin de cita. El impreso tenía como subtítulo Revista de Bellas Artes, Literatura y Actualidad. Fue fundado en 1869 por Abelardo de Carlos, quien fue su director hasta 1898 y dejó de publicarse en 1921. La revista tenía un formato de lujo en el que destacaban las ilustraciones, grabados, litografías, fotografías y dibujos originales como su característica principal. Durante su circulación fue considerada como parte de la prensa de mayor calidad en España. La Ilustración se publicaba los días 8, 15, 22 y 30 de cada mes, por lo que se infiere que era un impreso semanal de alto costo y calidad que por lo general solo difundía autores consagrados, aunque con honrosas excepciones de jóvenes escritores. Antonio Ayuso Pérez explica que un rasgo de la revista era que, cito, debido a que estaba destinada a la clase dominante, el patriotismo y el respeto al poder están siempre presentes desde un enfoque positivista que obliga a tratar los temas desde la historia diacrónica y a otorgar prioridad a las glorias del pasado. Fin de cita. Las tres secciones principales de la revista eran Crónica General, firmada por José Fernández Bremón, que sería equivalente a la editorial actual, Crónica Teatral de Carlos Luis de Cuenca y la sección titulada Nuestros Grabados, escrita por Eusebio Martínez de Velasco, en la que se describía el sentido de las ilustraciones y su combinación con el contenido. Como parte de sus características, la Ilustración solía publicar números monográficos relativos a un tema importante para la historia española o cultural, como el descubrimiento de América o la figura de Hernán Cortés, así como varios volúmenes conmemorativos dedicados a célebres escritores, como Cervantes y Lope de Vega, entre otros. Por lo regular, la revista tenía números de temática variada en los que se incluían poemas, textos de historia, cuentos, artículos de costumbres, cartas, etc. La nómina de autores que publicó en la Ilustración es amplia, pero se puede afirmar que cuenta con lo más destacado de las letras españolas del siglo XIX, e incluso con la presencia constante de escritores extranjeros, principalmente franceses. Esta revista de tan renombrada calidad y valor fue la que albergó a Rivapalacio con su sección de cuentos, lo que en principio permite advertir el buen concepto que los españoles tenían del escritor mexicano.
El general inició su participación en la Ilustración española y americana el 15 de septiembre de 1892 con un cuento titulado Amor correspondido. A este le seguirían otros 17, lo que sumaría en total 18 textos de la sección Cuentos del General en el margen exacto de un año, pues el último de ellos, El matrimonio desigual, apareció el 8 de septiembre de 1893. La serie de relatos fue interrumpida por el artículo de corte histórico titulado El padre de las casas, que Rivapalacio publicó el 8 de octubre de 1892. La última contribución del escritor a esta revista fue el 8 de marzo de 1896, poco antes de morir, con un texto que llevaba por título Historia de los 7 durmientes, escrito a petición de su amigo Fernández Bremón y como respuesta a un artículo de este autor español. Aunque Rivapalacio no colaboró semanalmente para la Ilustración, sí publicó por lo menos 2 cuentos cada mes, cifra altísima si se considera que también cumplía una función burocrática exhaustiva. Esta cantidad aumenta si agregamos que al mismo tiempo estaba publicando relatos inéditos en varios diarios de México y algunos poemas en la prensa española, lo que evidencia que era un autor muy prolífico, como ya lo había demostrado cuando escribió sus 7 novelas históricas en un breve margen de 5 años. Ahora bien, aunque hasta el momento no tengo la información necesaria para confirmar si la sección solo estaba planeada para un año o si fue interrumpida por un viaje inesperado que Rivapalacio tuvo que hacer a México con motivo de la muerte de su esposa Josefina en 1893, lo cierto es que la sección se canceló y no volvió a publicar cuentos ahí, aunque sí en otros diarios mexicanos. Breve y fecunda fue esta etapa de la cuentística de Rivapalacio, en la que, en mi opinión, proyectó un perfil nuevo de su narrativa. Ahora era España y sus provincias los lugares donde se desarrollarían sus historias. El léxico empleado y los modismos verbales parecen estar dirigidos a un público lector peninsular, por ejemplo, el uso del leísmo y queísmo de los relatos. Los lugares, edificios, calles, plazas, etc., son también en su mayoría españoles, sobre todo de Madrid. El otro lugar frecuente es Nueva España, entre los siglos XVI y XVII, periodo colonial muy apreciado por Rivapalacio. Con un ánimo conciliador entre España y México, el general unió los intereses que desde siempre había demostrado respecto a la literatura con una temática asociada a España y a su historia cultural. Fue de este modo que la Ilustración representó para él el espacio idóneo para darse a conocer en el panorama literario español, pues aunque se tiene registro de que publicó por lo menos en otros 3 diarios peninsulares, ninguno de ellos tenía tanta notabilidad en el ambiente literario como la Ilustración. Menciono 2 ejemplos de estos diarios: Archivo Diplomático y Consular de España y El Liberal de Tenerife. De los 18 cuentos de la sección, solo 12 fueron incluidos en el libro Cuentos del General, ahora sí como volumen. De los 5 restantes, 4 han sido publicados en antologías y en versiones modernas del volumen, excepto El Trovador, un relato que ninguno de los editores modernos de Rivapalacio ha compilado hasta ahora y que al parecer es el único cuento de la Ilustración que falta por incluirse en las antologías de este escritor. El cuento se publicó el 22 de agosto de 1893, es decir, es el penúltimo relato antes de que terminara la sección. Por razones que todavía desconozco, Rivapalacio no lo incluyó en su libro, lo que propició que quedara en el olvido. Comienzo ahora a comentar el cuento. Su anécdota es muy sencilla, pues solo se narra la historia de una noche que vivió un joven llamado Gervasio, quien estaba invitado a un baile de disfraces en donde estaría la chica de la que estaba enamorado y él tenía intención de asistir para declararle su amor. Con un dejo de orgullo y alegría, decidió vestirse de trovador para presumir a los demás y por recomendaciones de un varón amigo suyo, completó su traje con un casco y una coraza medieval. Llegó al baile y todo fue un rotundo fracaso, pues el casco comenzó a asfixiarlo y a causarle tantos problemas para bailar, hablar y caminar que decidió irse temprano sin haberse declarado a su enamorada. En su casa tampoco logró quitarse el casco, pues al parecer tenía un mecanismo extraño y complicado. Fue hasta el otro día que pudo comunicarse con el varón y por fin liberarse del suplicio. Como se ve, la trama no es compleja, como sucede en muchos de los cuentos de Rivapalacio que consisten en un solo episodio. Sin embargo, sus atributos radican en la forma en cómo está contada la historia y en la lección moral que el lector obtiene. Lo primero que conviene analizar es el narrador, que aquí se presenta en tercera persona y es de carácter omnisciente. Su característica más destacada es el tono burlón con el que describe los eventos y el trato que le da a los personajes, utilizando frases coloquiales, chistes, refranes, descripciones absurdas y comparaciones graciosas.
Este tono humorístico es un rasgo sobresaliente de la narrativa del autor, muy poco estudiado por cierto, que él ya había empleado en sus novelas y comedias. El recurso del cuento que mejor contribuye a la construcción del tono humorístico es la caracterización del personaje. Véase, por ejemplo, el siguiente episodio cuando nos describe la emoción de Gervasio por asistir al baile. Cito: aquel baile le había sacado de sus casillas. Alimentaba la ilusión de aparecer en él con un traje de trovador que había arreglado a su manera. Y para colmo de fortuna, el varón de las rosas, que tenía muy buenas armaduras en su casa, le había prometido un casco, una coraza y una espada. Fin de cita. Según esta descripción, todo parece venturoso para el joven, salvo que la fortuna tendrá más adelante un sentido funesto y para nada satisfactorio. Además, desde este punto se pone en evidencia la confusión que tiene el personaje entre lo que es un trovador y un caballero medieval, asunto que queda expuesto en los siguientes términos. Cito: Gervasio se presentó en la casa del varón cuando éste volvía del teatro, como a las 12:30. Habíase ya vestido y no le faltaba sino el casco y la coraza, y Gervasio quedó armado caballero, dice el narrador. Pero este asunto solo lo saben el narrador y el lector, pues el personaje llegó al baile, cito, sintiéndose el verdadero trovador. Fin de cita. El recurso del disfraz, que por cierto le gustaba mucho a Rivapalacio y que ya había empleado en sus novelas, funciona aquí como el elemento que permite hiperbolizar las características burlescas del personaje, ya que contribuye a propiciar el enredo como un detonante del humor, sobre todo si se considera que es un disfraz feo. Pues según las poéticas clásicas que tratan acerca de la elaboración de comedias, cito, la risa está fundada en un no sé qué de torpe y feo, de lo cual hay en el mundo más que otra cosa alguna. Sea pues el fundamento principal que la risa tiene su asiento en fealdad y torpeza. Fin de cita. El disfraz empleado es el de un supuesto trovador, aunque en realidad el resultado es una mezcolanza de trapos y ajuares que ni el propio personaje entiende. Esta confección ambigua y deforme muestra que para él y para el resto de sus conocidos, todo lo del pasado, en este caso medieval, es una sola cosa informe e incomprensible. Él y su amigo varón le agregan al traje, porque en realidad nadie sabe cómo es un trovador. En todo el relato, el narrador se burlará del personaje al evidenciar su ignorancia y vanidad, llamándolo unas veces por su nombre y otras como trovador, en tono sarcástico por supuesto, para mostrar que le sigue el juego en su delirio de grandeza. Esta unión entre ignorancia y fealdad también responde a los preceptos clásicos de la risa. López Pinciano, en su Filosofía Antigua Poética, dice sobre esto que, cito, allende de la fealdad del cuerpo, trae otra del alma, que es la ignorancia. Fin de cita. En el cuento, la risa perfila entonces una visión crítica de un comportamiento social censurable, en este caso la pretensión vanidosa. En esta elaboración del atuendo se traza también el carácter quijotesco de Gervasio, en el sentido de que acude a una vestimenta fuera de tiempo por considerarla superior a cualquier otra. Por eso, él piensa que los demás disfraces son deficientes por sus mantones bordados, sus percalinas comunes y sus trajes confeccionados a domicilio. La verdad es que su traje resulta tan exagerado y ambiguo en su composición, justo como le sucede al personaje cervantino al acudir al modelo del caballero medieval. Gervasio, además, sufrirá la misma ridiculización del amante descalabrado de Cervantes cuando, disfrazado de caballero, decide conquistar a su dama, en este caso Pepita, y tal como le sucede al Quijote, todos sus intentos fracasan. En el cuento, el baile representa las batallas del personaje quijotesco. Esta interpretación se extrae de la conclusión a la que llega el propio narrador, cito, ni el espíritu ni la materia habían podido soportar un casco de torneo en una noche de baile. Fin de cita. El carácter quijotesco de Gervasio se reitera cuando se alude a su incapacidad de ver con objetividad la situación, como también le ocurría al Quijote con sus ilusiones caballerescas y su locura. Dice el narrador, cito, cómo se figuraba él tener un aspecto marcial y elegante, fin de cita, o también esta otra. Para todas creía ser objeto de admiración y él mismo se deslumbraba con el reflejo del casco y de la coraza bañados por los rayos de la luz eléctrica. Fin de cita. Debido a sus espejismos, Gervasio no es capaz de percibir con certeza la realidad y más bien todo lo aprecia desde su imaginación. Cito, como en un espejo, se miraba en su imaginación cruzando entre aquellas parejas vestidos con dominós de percalina, rojos, azules, amarillos, codeándose con las chulas y pasando con altivez al lado de las muchachas disfrazadas de rorros, de vestales o de odaliscas. Fin de cita.
A causa de su vanidad, Gervasio quiere llamar la atención de todos y ser admirado. Cito de nuevo. ¿Cuántas noches estuvo soñando el buen Gervasio con aquel vistoso traje y con los parabienes de sus amigos y las miraditas codiciosas de algunas muchachas guapas? Fin de cita. La representación de Gervasio como un figurín caricaturesco con un traje demasiado aparatoso, desproporcionado y sin confección correcta, que como consecuencia le impedía todo movimiento e incluso hablar, se demuestra en la escena del baile. Cito esta escena. Apenas se le entendía lo que hablaba dentro del casco. Su voz tomaba un eco cavernoso. El calor que sentía era insoportable. Encerrado, con la visera calada y en aquella atmósfera empobrecida por el calor y el aliento de tanta gente, apenas podía alcanzar respiración. Pepita no entendía palabra de lo que él la decía. Quiso hacer el último esfuerzo y comenzó a balsar, pero también era imposible. Nada veía. El casco, moviéndose por todos lados, le azotaba el cráneo a cada paso y en poco estuvo que Gervasio no cayera en medio del salón. Fin de cita. Este episodio es el primer tormento que sufre el personaje. Más adelante, cito, tan cansado del cuerpo como del alma, fin de cita, se retiró del lugar. Cito de nuevo. Llegó a la casa, pero hablando como dentro de una olla, y sin poder descubrirse, el sereno se negó a abrirle, y necesarios fueron súplicas y argumentos y señales para que el celoso asturiano se convenciese de que era aquel el verdadero señorito Gervasio. Fin de cita. Para acrecentar el ridículo, el personaje se encontró contra su voluntad en situaciones jocosas, por ejemplo, cuando intentó quitarse el casco. Cito de nuevo. Daba vueltas y más vueltas y tocaba en aquella prisión todo cuanto le parecía botón, hebillo, resorte, pero nada, el casco como si lo hubieran hecho allí. Fin de cita. Luego viene la malograda ayuda de los vecinos para quitárselo. El primero en intentarlo fue un vecino trasnochado y borracho que encontró al joven en el pasillo. Cito. Y vacilando entró al cuarto en seguimiento de Gervasio, pero como Paco tampoco entendía de armaduras y por otra parte no estaba de lo más terrenal, no se adelantó en aquella nueva tentativa más que 2 o 3 pellizcos que el albañil dio al trovador en el cuello con los bordes del casco. Fin de cita. También le tocó su turno a la portera, porque había tenido un marido relojero, apunta el narrador. Así se narra este episodio. Cito de nuevo. Como solo las penas del infierno son eternas, dormitando algunos ratos dentro del casco, meditando otros en lo que cuestan las glorias humanas, y padeciendo además con los ensayos de una pianista que vivía en el tercero, que ni descansaba ni dejaba descansar al prójimo, oyó por fin abrirse la puerta y vio entrar a doña Nicasia con el desayuno. Poco estuvo que la honrada portera no dejase caer la jícara del chocolate al contemplar aquella facha, pero se enteró de todo y comenzó también a probar fortuna. Fin de cita. El resultado fue el mismo, nadie sabía cómo quitarle el casco, así que Gervasio pasó toda la noche entre sofocos, cansancios, desvelos y espantos. Al otro día, desesperado, mandó una carta al varón y después de esperar durante toda la mañana, cito, a las 12 en punto, el trovador se quitaba el casco y estuvo a punto de desmayarse de alegría. Fin de cita. De modo que borrachos, porteras, serenos, vecinos ruidosos, amigos parranderos son los personajes que rodean a Gervasio y que sirven para acentuar su representación como personaje quijotesco. Lo que nos ofrece el texto es una ridiculización del personaje engreído que quiere impresionar a la sociedad, pero debido a que todo le sale mal, él mismo termina siendo objeto de burla a causa de su vanidad y de sus torpes intentos de presunción. También se puede hacer la lectura de que el ridículo representa el intento fallido de Gervasio de ascender en la sociedad y que por eso quiere casarse con Pepita, que según el narrador era, cito, una guapísima muchacha, hija de un acreditado comerciante de ultramarinos. Fin de cita. Mientras que Gervasio tenía un empleo en gobernación, cito, modesto, pero que le daba para cubrir todas sus necesidades. Fin de cita. En el relato nunca se hace explícita la intención económica de Gervasio, por lo que más bien todo parece sugerir la idea de que lo que se está sancionando es la vanidad del personaje y sus ganas de presumir ante los demás. Su pecado es la vanidad y su castigo el ridículo, por lo que la concientización moral ofrecida al lector consiste en exhibir y reprobar la ceguera que tiene el personaje ante su realidad. Esta intención aleccionadora de Rivapalacio también sigue los preceptos clásicos de la elaboración de comedias, en los que se decretaba que divertir era una estrategia de la enseñanza, el famoso docere y delectare. Cito, así como la trágica tiene por fin el enseñar por medio del miedo y la misericordia, la comedia enseña por medio del pasatiempo y la risa. Fin de cita. Es así que el escritor unió en este texto 2 asuntos que eran ya frecuentes en su poética narrativa, la enseñanza y el humor.
En resumen, la supuesta sencillez del cuento en realidad es solo la apariencia de simplicidad de una construcción cuentística que deriva de la perspectiva clásica de la escritura de comedias, que expone la risa como una tendencia sarcástica y crítica cuya meta es ofrecer una lección moral al lector, y que aquí además se enriquece con el vínculo que se establece con la tradición literaria española del Siglo de Oro. Muchas gracias. Gracias, doctora. A continuación, está con nosotros la doctora Luz América Viveros Anaya, también de aquí del Instituto de Investigaciones Filológicas, y nos va a presentar su trabajo Huellas decadentistas en el mundo ilustrado, un semanario para la élite. Muchas gracias, gracias por su presencia. El Mundo, semanario ilustrado, llamado luego El Mundo Ilustrado, vio la luz durante 2 décadas, de 1894 a 1914, en forma de magazín dominical de información general. Salvo unos índices y el reciente rescate monográfico de Antonio Saborit, este semanario había quedado marginado de los estudios literarios por la percepción que de él se tenía como frívolo, dirigido a las clases más favorecidas, altamente ideológico, proporfirista y, para colmo, administrado y dirigido por un personaje que funcionó como perfecto antagonista de la generación modernista del puente de siglos XIX-XX, Rafael Reyes Espíndola. En las siguientes líneas pretendo ofrecer un panorama del semanario en los años finiseculares, específicamente en relación con la escritura decadentista en las vísperas del nacimiento de Revista Moderna. Comenzaré recordando que El Mundo Ilustrado, por su larga duración, abarcó distintas épocas políticas, estéticas, sociales y culturales del porfiriato e incluso del maderismo y del huertismo. Por esa razón deben considerarse las variadas épocas con cambio de propietarios, directores, redactores y colaboradores. El fenómeno que me ocupa ocurrió en el momento en que imperaban las directrices de Rafael Reyes Espíndola, con las virtudes y defectos de su controvertida personalidad. Atisbo como una de las razones de la baja estima de este semanario por parte de los investigadores literarios el que no fue concebido como órgano de difusión de un grupo intelectual o, clara o veladamente, como vocero de una posición estética, lo que sí puede decirse de Revista Azul, Revista Moderna, Nosotros y Sabia Moderna, sus coetáneas, sino que combinó contenidos artísticos con noticiosos. Fue considerada vocera de la clase dirigente y frecuentemente sirvió de aparador para mostrar el rostro progresista de la nación. Valga decir que el número prospecto del Mundo Ilustrado fue una visita por la casa por las instalaciones donde vivía Porfirio Díaz, su sala de armas, su biblioteca, el sino como la de la Casa Blanca, en fin, una cosa muy parecido al reportajes de Caras, ¿no? El Mundo Ilustrado tuvo como misión construir una imagen moderna de México, lo cual consiguió merced, por una parte, a una tecnología de punta, pues las prensas Walter Scott y el papel nacional de la mejor calidad permitieron la impresión de medios tonos que daban gran legibilidad a grabados y fotografías, y por otra, a unos contenidos enfocados a esa finalidad. Las varias empresas editoriales de Reyes Espíndola, El Mundo, diario, El Imparcial, diario y El Mundo Ilustrado, que era un semanario, suelen identificarse con el inicio de una nueva era en el periodismo mexicano, aunque son más bien señaladas por el efecto que tuvo su nacimiento, la desaparición de diarios decanos de la prensa al retirárseles la subvención gubernativa, que, como ha estudiado Laura Bonilla, podrían ser de varios tipos: ayuda económica directa, compra de ejemplares y uso de maquinaria oficial. Aunque es cierto que la inversión inicial fue determinante en sus alcances como empresa, también debe señalarse que sus estrategias comerciales y de financiamiento prefiguraron por décadas modelos que posteriormente darían origen a El Universal y El Excelsior, que fueron los diarios empresariales más grandes de la República, que este año y el siguiente cumplen sus centenarios.
diarios que, como señala Elizabeth Gómez, adaptaron el formato de la prensa norteamericana y marcaron la entrada a la etapa del periodismo industrial contemporáneo, cito, el cual se caracterizó por los adelantos tecnológicos que permitieron grandes tirajes, mayor variedad temática y cobertura de noticias nacionales e internacionales. En el Mundo Ilustrado ya se ve esa prefiguración. Una de las estrategias del Mundo Ilustrado para crear un lugar de enunciación moderno fue la inclusión no solo de escritores y estéticas consagradas, sino de autores variados, estéticas hasta antagónicas y estilos emergentes. No únicamente se publicaron narraciones, poemas e imágenes de gran calidad, sino traducciones de autores exitosos en los folletines extranjeros, artículos de moda, sobre moda, muy bien ilustrados pero acompañados de textos a lo corintellado, avant la lettre, además de reportajes sobre empresas, fábricas, obras públicas, actos cívicos y sociales. Esa falta de orientación estética, esa diversidad que mezcló lo de excelente, mediana y dudosa factura, siempre que pudiera imponer un gusto, propició la convivencia en la misma página de, por ejemplo, imágenes de damas guatemaltecas, a las que se deseaba honrar con la publicación de su fotografía, al lado de Cleopatra muerta, de Ciro B. Ceballos, relato que, como ha señalado Ana Laura Zavala, cito, despliega buena parte de los elementos del imaginario decadente, y cuyo narrador realista intensifica la sensación de horror producida por el acto siniestro del personaje. El retrato de la señorita Margarita Novela, por ejemplo, quien posa con los brazos levantados evocando una maja, al lado de la escena de estrangulación relatada por Ceballos, o del erotismo nerviano de Delicta Carnis, carne maldita que me apartas del cielo, parece responder más bien a la idea miscelánea y fragmentaria de la típica página del periódico que a la del semanario de las élites. En un iluminador estudio de Marie-Ève Terenty sobre el folletín en los periódicos franceses del siglo XIX, que me hizo llegar Iliana, puede encontrarse una fina argumentación sobre los espacios divididos de la prensa con el nacimiento del folletín. La parte superior, la inteligencia, las élites pensantes, la política, y la inferior, la literatura, el pueblo, el sexo. Y su relación a veces de connivencia y a veces de oposición. La parte inferior, el folletín, resulta ser un espacio de experimentación y configuración genérica. Pero ahí donde solía verse una oposición marcada, Terenty ve espacios complementarios, lo de arriba y lo de abajo en diálogo, en perpetua creación de una polifonía entre los variados discursos que pueblan la página. Si bien los fenómenos en la prensa mexicana no ocurrieron como en la francesa, la exposición de Terenty respecto al folletín permite repensar los usos de la imbricación discursiva en el Mundo Ilustrado. Ese aparente choque entre los reportajes de la alta sociedad, la prosperidad de la industria y las fiestas del orden y el progreso, frente a textos de temática decadentista, cuya inclusión parece tolerada solo por su clara adscripción a lo literario, nos permite observar que dicha literatura decadentista no solo era tolerada, sino que cumplía una serie de funciones en el semanario de Reyes Espíndola. La presencia de relatos donde la muerte y el crimen tienen parte central en el imaginario creativo podrían tener como una de sus motivaciones la posibilidad de incluir en ese semanario una forma de nota roja, pero literaria y atractiva, sección que venía fortaleciéndose en el gusto del público. Ya ha estudiado Ana Laura Zavala el discurso médico-higienista que subyace a algunas realizaciones literarias decadentistas. Pero lo que la aparente paradoja de su existencia frente al discurso hegemónico del progreso porfirista debe replantearse bajo esa consideración. En buena medida, algunos de los relatos fueron a la postre de utilidad para mostrar la existencia de una enfermedad en el cuerpo social y validar así la necesidad de una política médica. No obstante, el discurso hegemónico no siempre queda a salvo en las narraciones y se terminan cuestionando de manera directa u oblicua las costumbres de los destinatarios de dicho semanario, la burguesía. Me interesa subrayar por ahora la polifonía conseguida con la inclusión de textos de tendencia decadente.
Esa aparente falta de coherencia con la línea gobiernista, más reconocible en el Mundo Ilustrado, resulta ser necesaria y productiva. Dice Terenty a propósito de los folletines franceses, cito: durante la Belle Époque, periódicos como L'Événement, Le Corsaire, Le Figaro o L'Humanité buscaban cierta coherencia y complementariedad entre las voces del folletín y las del editorial. Efectivamente, un director de periódico, en teoría, tendría que publicar ficciones o folletines cuyo proyecto ideológico concordara con el resto del periódico. Por eso Dalot, el director de Moniteur Officiel, rechazó en 1875 su excelencia Eugenio Rougon de Émile Zola, a pesar de que consideraba que la novela era una obra maestra, alegando que mancharía de rojo la planta baja. Pero es fácil constatar que esa coherencia no siempre sucedía. Por medio del folletín, el periódico llegó a ofrecer a los escritores la posibilidad de manifestar una fuerte oposición al proyecto ideológico periodístico. Hasta aquí Terenty. Y ofrece ejemplos que contrastan las bases ideológicas de la Presse con su alabanza al comercio, la agricultura, la industria, las carreteras, los ferrocarriles, los canales, los barcos, los seguros, el trabajo, frente a otra visión inserta en sus propios folletines, en uno de los cuales Théophile Gautier en 1842 invocaba a Hamlet. Dice Théophile Gautier: si Hamlet viniera hoy pálido con la frente en la mano para discutir la famosa pregunta del ser o no ser, lo mandarían a volar. ¿Hasta qué punto Rafael Reyes Espíndola era consciente del papel del decadentismo en sus empresas editoriales? Hoy es visto como artífice de una modernidad periodística tan innegable como inevitable. Sin embargo, en su momento se convirtió en el paradigma de los valores contrarios al arte y de mercader de la cultura, tal cual fue llamado. Fue señalado públicamente con energía cercana al odio. Ciro B. Ceballos lo apostrofa en 1898 de burgués amamantado por la burra parlamentaria, y produce una imagen parecida a la de Hamlet evocada por Gautier. Si ese perjudicador de intelectuales fuera capaz de conmoverse siquiera fuese instantáneamente ante la expansión de un sentimiento noble, ya habría visto en muchos torvos insomnios, en no pocas macabras pesadillas, el blanco, el doliente, el sangrante espectro de Gutiérrez Nájera demandando venganza a los manes de los genios iracundos. Es importante señalar la presencia de Gutiérrez Nájera como la fase decadentista siempre fue como el referente, siempre es alguien a quien rescatan. Gracias a los rescates editoriales realizados en la última década, hoy puede localizarse el momento en que Rafael Reyes Espíndola deviene antagonista del decadentismo reagrupado. Solo considerando a dos colaboradores del Mundo Ilustrado, Ciro B. Ceballos y Bernardo Couto, por ser figuras notables del decadentismo y también porque de ellos es de quienes ya tenemos catálogos que posibilitaron ediciones críticas, podemos observar que habían tenido un ritmo constante de colaboración en el semanario. No salió. Yo debía dar doble clic aquí, debía abrirse una cosa, pero bueno, no ocurrió eso. No importa. Durante 1896, Ceballos comenzó a colaborar en abril y publicó 9 relatos. En tanto, Couto inició en septiembre y publicó 4. De enero a junio de 97, Ceballos publicó 5 relatos y Couto 3, y un artículo crítico. Después de esa fecha, después de junio de 97, solo hay en el Mundo Ilustrado una última colaboración de Ceballos en octubre y 2 de Couto, una en julio de 97 y la otra hasta mayo de 1898. Febrero y marzo de 1897 habían sido meses importantes por haberse publicado Cleopatra muerta y Blanco y Rojo, relatos de Ceballos y Couto respectivamente, altamente representativos de la estética decadentista. En azul puede verse, son las colaboraciones de Ceballos, en amarillo las de Couto, puede verse la continuidad con la que venían publicando y de repente pues se hace ahí un vacío en sus publicaciones, por ahí 2 publicaciones y bueno, abajo comienza otro fenómeno. 2 sucesos marcan estos meses de separación con el semanario.
en abril de 1897 apareció Oro y Negro, libro de poemas de Francisco M. de Olaguíbel, que recibió desbordantes críticas elogiosas de parte de Nervo, Tablada, Couto y Ceballos. La sección Baladas Negras del poemario es elocuente respecto al reagrupamiento de los decadentistas. Las piezas están dedicadas a varios de ellos: Ciro B. Ceballos, Bernardo Couto Castillo, Jesús E. Valenzuela, Juan B. Garza, al cual yo no ubico, Alberto Leduc, Amado Nervo, José Juan Tablada, Balbino Dávalos y Dios tutelar a la memoria de Manuel Gutiérrez Nájera. El poder de estas dedicatorias para la historia intelectual queda evidenciado al señalar que la nómina es casi equivalente a la que tendrá Revista Moderna poco tiempo después. El otro suceso es el comienzo del proyecto Cuentos Mexicanos, serie de narraciones con las que regresan Couto y Ceballos a publicar en El Nacional, tal como lo hacían antes de emigrar casi exclusivamente al mundo ilustrado. Ese proyecto se concretó en libro al finalizar ese mismo año de 97. Las polémicas que construyeron y validaron un espacio para el modernismo en la crítica y la historia literarias, rescatadas y editadas por Belém Clark y Ana Laura Zavala, ya van en su segunda edición. Uno de los más conspicuos participantes en dichas polémicas fue Victoriano Salado Álvarez, quien escribió una crítica negativa de Oro y Negro, como era de esperarse, reunida después en De mi cosecha. Si hemos de atender a sus memorias, Salado Álvarez recuerda que ese libro le proporcionó la amistad del director del Imparcial, quien habría de influir mucho en su vida. En Tiempo Viejo, sus memorias, Salado ofrece un retrato magistral del gran tirano, como llamaban a Reyes Espíndola, entre bromas y veras. Cuando comenzó a colaborar con él, un día lo llamó a su palco del Teatro Arbeu y le dijo que no toleraría delicuescencias, pues su periódico estaba hecho para cocineras con sombrero y falda de seda, pero al fin cocineras. No había que imponerle gustos al público, sino darle lo que pidiera, que al fin pedía cosas fáciles de otorgarle y pagaba bien. Era un monstruo que se podía domar sin mucho esfuerzo, había que tener maña y destreza y no ponerle de punta los pelos con novedades. Hace falta un estudio más detallado que muestre los lugares de la prensa donde se dio el proceso que ha observado Ana Laura Zavala, para quien en un primer momento, cito, lo decadente simbolizó la defensa de la nueva forma de sentir, de crear, marcada por la enfermedad del fin de siglo, al mismo tiempo que la manifiesta oposición al discurso hegemónico de la época, cimentado en la idea del progreso sin fin, sobre todo material. Pero más tarde, el imaginario decadente sirvió para contravenir y cancelar los excesos estilísticos y, en otro nivel, existenciales provocados por su utilización. Revista Moderna, no hace falta decirlo, fue la materialización de un proyecto integral que en su primera etapa pareció adquirir la coherencia ideológica, estética de la que hablaba a párrafos atrás. Las virtudes artísticas y literarias se enseñorearon del espacio que por esa misma razón pierde polifonía y adquiere en cambio muchas otras características como una tremenda personalidad textual y visual pletórica de motivos decadentes. El uso del dibujo a tinta como principal recurso de ilustración reta el despliegue técnico del mundo ilustrado. Pero en ese contexto habría que observar el devenir del resto de autores y en otros géneros no aparecen los relatos más decadentistas de Ciro B. Ceballos, al menos de Ciro, habría que ver en otros autores. Mejor dicho, es ya otro su decadentismo. En cambio, en el mundo ilustrado, el espacio dejado por Ceballos y Couto, y más que el espacio, la función de sus textos en la lógica del semanario, fue suplido con relativa rapidez. Un rescate editorial en proceso de un autor descubierto por Alfredo Landeros, casualmente aquí presente, permite observar cómo la obra narrativa de Francisco Zárate Ruiz, plena de los motivos y procedimientos codificados como decadentistas, llenarán de rojo nuevamente las páginas del mundo ilustrado. Pero esa es misión que está en vías de concluir el editor en ciernes. Gracias. Gracias, doctora Luz América, por su ponencia. Y bueno, les ofrecemos una disculpa por la ausencia del doctor Carlos Ramírez. Y no habiendo más, pues abrimos el micrófono para dudas, comentarios. Doctora.
a las obras del siglo XIX, pero con parámetros, me parece, siglo XX, ¿no? O sea, yo una vez me acuerdo que dije a un alumno que él quería leer a Bolaños en todos lados, pues, pero finalmente pues son obras que si leídas en su contexto tienen pues yo diría el nivel literario que en ese momento se exigía, ¿no? Y creo pues porque como nos contaste, también son muchos hombres muy despechados, y está padre, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, cómo insertar, cómo insistir, ¿no? En el valor intrínseco de esta obra, leída en su contexto y con base en los propósitos que tenía la literatura, ¿no? Entonces esa parte me pareció súper interesante. Te iba a preguntar, ¿estás editando estas novelas? Ya están editadas, ¿no? Sí, ya están. Sí, no estoy editando, están editadas, pero sí estoy trabajando sobre todo en narrativa, en distintas revistas, ¿no? Que se dio a lo largo del siglo XIX, y pues esta es una parte, ¿no? Doctora, por favor. Marco. Uh-huh. Yo estoy muy interesada en la novela corta y en la parte de la novela histórica. No sé, ¿no has pensado de alguna manera, más que quedarnos con las tramas, porque finalmente la distancia es mucha y bueno, nos puede resultar, nos puede causar risa, nos pueden parecer esquemáticas, pero sobre todo explicar este tipo de narrativa que tienen una carga ideológica muy fuerte, porque es un proyecto de justificación del pasado para lo que se está creando, y ahí la historia es muy importante y tomar a la historia como maestra de la vida, ¿no? Uh-huh. En un peso ya no de la historia del pasado que cuenta sucesos, sino la historia en su carga ideológica como maestra de la vida, y sobre todo yo creo que sería interesante pensar, por ejemplo, que este tipo de novelas están construyendo un discurso, y un discurso que es de tipo nacionalista, y por eso están retomando todos estos temas de tipo patriótico, por eso también la sátira, lo moralizante, lo ideológico, donde el problema se va a dar entre los virreyes con los indígenas, por ejemplo, ¿no? O con los criollos. Entonces, sobre todo, mi pregunta o esta cosa, tú no lo has, la reflexión de estas novelas en su conjunto, más que la anécdota, la creación de personajes, porque sabemos que no es tan rica, tan compleja, como estamos ahora acostumbrados, hacia esta idea de la construcción de un discurso patriótico para justificar la nueva creación de esta nación que se está creando. Sí, bueno, de hecho yo me dedico a novela histórica, y sí, no más que aquí no había tiempo, efectivamente, para presentarlo. Pero sí, por un lado, como digo, está igual que como sucede en la República Restaurada, pues está presente. Dos de las principales estructuras novelescas que están presentes sería la novela de folletín y la novela histórica, y de alguna manera a partir precisamente de esta relación entre el pasado y presente, y los anacronismos históricos necesarios, esto de lo que habla Lukács, pues sí, efectivamente se está tratando de convencer de una serie de valores, ¿no? Que tienen que ver precisamente con el momento de la enunciación. Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo en que es una parte muy importante. Ahorita lo que intentaba hacer es más que nada era resaltar la importancia del aspecto ético en el aspecto estético, cómo estaba influyendo, pero efectivamente yo estoy muy de acuerdo en que otra parte precisamente de este análisis tiene que ser por ahí. Sí. Gerardo. Doctora Ana Laura. Digo, bueno, me encantó las tres ponencias, me gustaron muchísimo, me hicieron pensar en cosas, y la de América me hizo pensar en cosas que yo he hecho y que porque esto, por ejemplo, de la lectura del periódico con las imágenes y todo, esa niña me parece una pequeña perversa que perfecto con el texto. Es interesante leerlos a ellos en ese contexto, ¿no? Creo que eso es un paso más. Creo que ahora que los hemos recuperado necesitamos leerlos ya como en diálogo con otros discursos. Entonces me gustó muchísimo eso. Mi pregunta también es para Marco, por deformación personal, ¿no? En esta idea de Doris Sommer de las
alianzas productivas y no productivas. ¿Tú ves en estas novelas de esta década, digamos, en este momento que funcionaría ese discurso? Mirar, ver con quién se casan, con quién tienen los amores, y en realidad se están proponiendo también posibles alianzas o no para lo que decía Esther sobre la construcción de la nación. Es decir, con quién me caso, de quién me enamoro, y si se logra, entonces es una unión productiva. O si no se logra, justamente es que esa no era una unión productiva y por lo tanto la construcción de la nación hacia otro lugar. No sé si tú lo ves así. Bueno, Claro, o sea, incluso el adulterio, la pérdida de la honra, o sea, toda esta dinámica que esté hablando de alguna manera también de la construcción de esto desde lo amoroso, digamos, del discurso de lo amoroso. bueno, si vamos a considerar la familia como la base de la sociedad, de alguna manera se está proponiendo, y una parte fundamental sería la mujer. Aquí lo que se está dando, me parece solamente, se están dando pautas de comportamiento para la mujer. Así se debe comportar, ¿no? Y de hecho hay un discurso bastante misógino, que no lo presenté aquí, pero sí es un discurso muy fuerte, incluso la mujer casi objeto. Ejemplo, en otra novelita de Paino también, que yo creo que es el que maneja la sensualidad mejor de todos, ahí está una mujer que fue en el camino, cuando iba huyendo por cuestiones se quedó huérfana y luego fue utilizada y todo, se quedó en una posada y dejó la puerta abierta y entró uno y la violó. Después, al que le está contando la historia, uno de sus pretendentes resulta ser por casualidad el mismo que la había violado y que ahora le quiere responder. Posteriormente, un general, también le intenta violar. Sí. Y resulta ser cuando le abre, sí, no, esa fue por invitación de, le abre arriba, y cuando le abre trae un collar de Conchanac, se llama el Rosario de Conchanac, el cuento, la novela, perdón, y cuando lo ve resulta que es su hija. Entonces le pide, ay, discúlpame, hija, ahora me vas a odiar, y no. Entonces al final todos viven muy felices para siempre. Resulta ser que la que le había permitido que la violaran era en realidad su madre, sí, que la había abandonado cuando estaba chiquita. Entonces sí está todos estos trucos de la novela de folletín, y aparte la única manera de entender todo esto no es por una cuestión de que esté mal hecha, sino por las mismas características de, digamos, la novela corta, por un lado, y por otro que se le da prioridad, como dije ahorita, por sobre la verosimilitud, a ciertas cuestiones éticas, como en este caso sería, digamos, ella se mantuvo su honra a pesar de su violación y a pesar de su intento de violación. Salen muy mal parados los hombres desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva anterior, pero curiosamente, o sea, el hecho de que haya podido ella, después de todo esto, seguir conviviendo con el tipo que la violó, con su papá que le intentó violar, sí habla precisamente de otro tipo de visión de mundo, ¿no? Pero muchas transgresiones, pues, para mí, sí. En la época yo no conozco mucho, pero aún hoy en día creo que no se ve. No, por supuesto, no, hoy en día no es bien visto para nada, pero sí, por eso digo que la mujer era un objeto ahí. O sea, lo importante era lo que pensaba el hombre o lo que pensaba la sociedad del hombre que estaba relacionado con esa mujer. Doctora Lourdes. Yo una pregunta para Diana y para Rosamérica para equilibrar un poquito el asunto. Diana, ¿no has pensado en editar ese cuento? Sí, de hecho estoy en este momento haciendo. Es que todos decían al principio, este trabajo forma parte de un trabajo mayor, y yo no lo dije. Pero sí. Pero pues ya se entiende, si todos decían. ¿Perdón? ¿Me lo piensas canalizar? Porque yo llevo agua molina. Ah, sí, a ver, ¿por qué? Pues podría ser, pero yo lo que había pensado es hacer una antología de cuentos reunidos de Riva Palacio y poner los 26 cuentos del general y todos los demás que andan no descarta la otra. Ah, bueno, podría ser, porque es un cuento que no se ha publicado nunca y que sigue ahí en la ilustración. Ah, pero gracias por la invitación. Esa es una América. He estado pensando a lo largo de tu charla. Yo me acabo de encontrar con que
Jesús de Valenzuela hace una crítica muy feroz a un poema de Luis Urbina publicado en El Mundo, ¿sí? O sea, la crítica la publica en El Mundo a un poema de Luis Urbina publicado en El Mundo Ilustrado. Y la primera objeción, o sea, la gran objeción que le pone es que Urbina será y fue siempre un poeta romántico, ¿sí? Y que entonces sus incursiones en el poema es sobre un crimen, ¿sí? Entonces sus incursiones en el mundo del simbolismo y de la poesía moderna, la manera de los decadentistas de la revista Moderna, es muy demoledor. Entonces yo creo que sí hay como un doble juego, ¿no? En esta presencia, pero no de los decadentistas o de la revista Moderna en estos órganos como más tradicionales. Sí, a mí me llama la atención justo lo que mencionas, un poema publicado en uno de los órganos de Reyes Espíndola y atacado dentro del mismo. Suena como muy moderno que se le dé espacio a la crítica dentro del mismo medio. Esto también ocurría en otros periódicos. Hay una crítica de Ceballos favorable a Oro y Negro, y en el mismo medio, en el Nacional, una crítica demoledora contra Ceballos, por elogiar Oro y Negro. O sea, uno puede pensar que Reyes Espíndola permitía eso, y también recordar que el fenómeno venía ocurriendo desde antes con Manuel Gutiérrez Nájera, que se podía vestir de varios seudónimos para atacarse a sí mismo desde diferentes publicaciones y al final levantar las ventas. Parece que se había descubierto que la polémica, más allá de a quién atacaban, era productiva en la venta del periódico. Pero lo que señalas es puntual. Ha de ser muy injusta esa crítica, yo no la he leído. Y lo que hace el grupo decadentista y aquí sí creo que se puede hablar de grupo. Ayer discutíamos previo a la mesa que hoy sigue la cuestión de si se podía hablar de grupos o de generaciones, o en fin, todos esos implican lugares conceptuales desde donde se define. Pero aquí sí creo que se puede hablar de un grupo, y lo que sí solían hacer estos decadentistas, habían encontrado como esa fórmula, era de repente levantar banderas. Creo yo que esto es lo que ocurre con Reyes Espíndola, es el gran enemigo. Entonces ese enemigo, por donde se le vea, es nefasto, es burgués, lo motejan de mil cosas, y Urbina era el otro enemigo. O sea, Urbina fue atacado en sus ideas, en su romanticismo, aunque si Valenzuela lo dice, el comal le dice a la olla, y hasta en su aspecto físico. O sea, no tenían límites. Ceballos, bueno, él no tenía límites, pero en sí como actuaron amafiados un poco como grupo. Duró poco tiempo, pero se disolvió eso. Creo que eso nos habla de la polifonía dentro de las publicaciones de Reyes Espíndola. Segundito, el doctor, por favor. Sí, usted. Ya fueron levantando. todos. Numérense. Pues creo que tienes un filón con esto de las novelitas, ¿no? O de la novela corta de la Academia de Letras, lo llaman minis, o de las novelitas, simple y sencillamente, como le decían los autores, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que nos permite llenar esa superlatinota, ¿no?, que hay en la historia de la novela, en revisar las novelas de los 40, de los 50, ¿no? Hay que estudiarlo como eso, como novela, pero está también el hecho de que esas novelitas inauguran, meten dentro de la tradición literaria mexicana lo que es la novela histórica, lo que tú estás trabajando. Como comentaba ahorita la maestra Esther, esos novelas al final de cuentas, ¿no?, son realmente discursos que están justificando la independencia recién lograda. Recordemos que para 1836
hasta 1836, 15 años después de terminar la independencia de México, España todavía no reconocía o apenas iba reconociendo la independencia del país. Está también todo el rollo del antiespañolismo, ¿no? Del antiespanismo, y sin duda que estos puentecitos, perdón, que estas novelitas, ¿no? Que están ayudando como discurso, ¿no? Como discurso están contribuyendo a formar esa identidad, a justificar la independencia y demás. Como decía o preguntaba Laura hace un momento, llama la atención que los personajes, que los protagonistas de esas novelitas, así le decían los propios autores, ¿no? Sean criollos, necesarios y excesivamente criollos, ¿no? No hay indígenas, no hay mestizos, criollos por aquí, por allá, ¿no? Son los héroes, quiero decir. Entonces también ahí está codificado algo, ¿no? De esa visión, de esa imagen y todo ello. Y por último, Marco, para no hablar tanto, llama la atención que las novelitas estas que tú has estudiado y a las que refieres de manera general están ubicadas, cosa curiosa, entre 1800 y 1810. Ya sé, está El Visitador en 1500, El Inquisidor en 1600, pero la mayoría están unos cuantos años antes de que comience la independencia. ¿Cómo la ves? ¿Por qué esa cercanía? Pues yo aquí lo comparo exactamente con lo que sucede con las primeras novelas de la República Restaurada. Por lo menos las primeras dos que hubo se escribieron en 1868, ¿sí? Que fueron El Cerro de las Campanas de Mateos y Calvario y Tabor de Vicente Riva Palacio. Sí, lo que sucede es que están tratando de entender qué nos había sucedido a nosotros como país. De alguna manera esta cercanía también están tratando de entender, además, sí, de lo que les estaba sucediendo como país, qué había pasado pues ahí en la independencia y qué era lo que estaba sucediendo con todos estos grupos que no terminaban de acomodarse y que por intereses políticos en realidad estaban retrasando, ¿no?, el posible progreso que podría tener México. Entonces sí, básicamente es eso, ¿no? Tratan de entender situaciones específicas desde mi perspectiva. Sí. Entonces hay un juego, un guiño, a la mejor alguna concepción de la historia, ya que se hace después y piensa eso después. Sí, pero es que prácticamente estaban en donde mismo. ¿Qué tanto podría haber variado su visión de mundo de unos años? O sea, estaban en 1844, incluso antes 1837, 1836, tratando de hablar de lo que había ocurrido, de la independencia que se supone que se había concluido en el 21, y después todas las luchas, ¿no?, como sucedió también en la Revolución Mexicana, y antes, pues no, en realidad 20, 30 años, pues para entender algo, pues está muy difícil, ¿no? Pues están donde mismo, me parece. Aquí adelante. Para Marco también. Mencionabas acerca de esta reconstrucción que hace sobre la Academia de Letras, que su división se debe a diferencias ideológicas, ¿no? ¿Crees que eso se deba también a el preciso origen que tiene la Academia de Letras? Es decir, Tola de Javich creo que dice que la Academia de Letras, si bien inicia con esos 4 integrantes, por un lado también retoma una tertulia que estaba en la librería Galván, del tío de Rodríguez Galván, y por el otro, la tertulia que se hacía en la familia Ortega, donde tenían también una imprenta, y también tenían un periódico que era... Que lo hacían a mano, ¿no? No utilizaban imprenta. Exactamente. Sí. ¿O crees que tenga alguna influencia, no? Pues la diversidad, si te fijas, si pensamos la historia de México, pues la independencia de México, y esto lo refiere por ahí Menéndez y Pelayo, que por eso no había, según él, poesía independentista mexicana buena, pues se da por un abrazo, ¿no? Sí, Guerrero e Iturbide. Entonces, ¿qué sucede si nos vamos a la República Restaurada? Lo que intenta hacer, digamos, las veladas literarias y el grupo que se forma en torno del Renacimiento, pues son conservadores, son liberales, y pues a partir, digamos, de ese trato que se intenta hacer
digamos, como convenio, ¿no?, entre ambos. Ya no vamos a ni rencores por el pasado ni temores por el porvenir, que lo mencionaba mucho Riva Palacio, pues deciden convivir, ¿no?, con un proyecto, digamos, de hacer, digamos, una mejor literatura, ¿no?, mexicana, consumar un tipo de literatura. ¿Qué es lo que termina pasando? Pues terminan empleitados, termina dividiendo. También había problemas económicos, pero lo principal, o una de las cuestiones principales, pues era la cuestión ideológica, ¿no? En el caso aquí de la Academia de Letrán, también es un grupo diverso, con distintas formas de pensar. Unos se iban más hacia el lado un poco más conservador, otros se iban hacia el lado un poco más liberal, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues sí, lógicamente, al final, como planteo aquí en la ponencia, aunque en un principio tengan una intención, un bien mayor, que sería, digamos, la creación de una literatura mexicana, propiamente mexicana, con determinados elementos, pues al final esas diferencias ideológicas terminan por separarlos, digamos, en la Academia de Letrán. De acuerdo con Campos, pues después de 1844 ya no hubo Academia de Letrán. Sin embargo, nosotros podemos ver aquí que, a pesar de esas diferencias, tal vez se separaron como un grupo en sus reuniones, seguían participando los mismos en las distintas revistas. No fue, tal vez, en cuanto a grupo en sus reuniones, pero para que siguieran participando en donde mismo, no, me parece que no hubo ningún problema. Entonces, prácticamente eso es lo que parece. O sea, grupos que diversos, fueran muy interesantes, pero pues terminan al final deshaciéndose, ¿no?, por su misma característica, ¿no?, por su misma esencia diversa. Bueno, no sé si te respondo. Sí. Doctor Israel. Yo quiero preguntar, a raíz de, y a lo mejor es una pregunta en general para la mesa, a raíz de este comentario de América, de cómo el tipo de presentación, digamos, ante el lector va cambiando por el uso de un grabado que utiliza el medio tono, que después, de alguna manera, eso posibilita una impresión a dos tintas muy distinta a lo que podría sucederse una tinta en el título y una tinta en la tipografía. Los medios tonos permiten que haya una impresión de una imagen con un fondo en color. Eso estoy pensando para la prensa del siglo XX o las revistas, ¿no? Entonces, en función de eso y de cómo están relacionándose los textos con las imágenes, mi pregunta es si hay un estudio sobre la construcción justamente de las publicaciones periódicas, revistas o periódicos, suplementos, pero justo desde eso, desde la posición del impresor o del editor, ¿no? De decir, ok, prefiero 2 columnas, prefiero ilustraciones en medio tono porque tal cosa, ¿no? Imágenes amplias, páginas dones. ¿Hay un estudio así? Porque lo estoy pensando más bien de cómo también en el siglo XX está muy vigente el paso, a lo mejor ya no de la separación de las tintas, pero sí de la selección de tintas, ¿no? Los 4 colores que decía magenta, que es una visión distinta, ¿no?, de la revista, ¿no? Pero no sé si haya, digamos, una historia de la impresión de las revistas, de los periódicos, y en ese sentido del diseño, de la composición, la armado, no sé. Que yo conozca, hay un libro, tienes en San Luis a la experta en eso, pero que yo conozca, hay en un librito sobre cumplido. Entonces sí es alrededor de la tipografía y de la imprenta. Uno se llama El siglo de cumplido. Luego hay una publicación de sus ¿cómo se llama? De sus tipos, de los materiales con que imprimía. Esta página que está ahorita ahí es un estudio de María Eugenia Alfaro Cuevas, sobre las decisiones, sobre todos los dibujantes, todos los fotógrafos, y como un estudio centrado en la imagen. No, hasta donde recuerdo, no llega a esa reflexión sobre un editor que decide esas cuestiones más allá de
como más mecánicas. O sea, sí se sabe que en la revista moderna había claramente un acomodamiento de los materiales para que generaran una impresión, el dibujo nacía a veces de la poesía, y la poesía, en el caso de Nervo, del dibujo. Ahí sí había una intención artística, pero que yo sepa, no. Hay un estudio tal cual, está el de Enrique Fernández Ledesma, sobre la tipografía, sobre la imprenta en el siglo XIX, son varios tomitos. Enrique Fernández Ledesma, es ese, ¿verdad? Uh-huh. Liliana tiene algo que decir. Bueno, Marina Gardones. A propósito claro. del Sí, tema. Marina. Pero de 19, al principio, ¿verdad? Luego está todo lo que hace el Tomora, que tiene empresa Ajá. que tiene muchos artículos sobre eso. Y acá salió un libro en estéticas que estudia ¿cómo se llama de Heriberto Frías? El Imperio Mexicano, la Biblioteca del Imperio Mexicano, lo estudia Mauchi, a la editorial específicamente, y explica cómo se usaron las imágenes para ilustrar. Elia Bonilla estudia porque ella estudia Elia Posada Bonilla. particularmente y hace mucho texto de imagen. Entonces sí, hay muchísimas cosas más. Sí, tienes que ver la época, porque la primera mitad casi no hay imagen, empieza ya por los 30, ¿no? Entonces tienes que ver la época. Esther Pérez Salas claro, la hace muchísimas cosas, pero ya por los 30. Pero yo imagino que por tus intereses tú quieres justo el periodo que está trabajando Melqui más hacia el 20, ¿no? Sí, de alguna manera. Porque, y ahí ya también algo que implica mucho es el dinero, o sea, 4 tintas, 5 tintas es el dinero. Y por ejemplo, en la época de la independencia, pues estaba el control totalmente de las imprentas, ¿no? Había 4 o 5 y les tenían que dar permiso. No es lo mismo ya a finales del siglo, que hay muchas más, pero con todo también tienen permiso. O sea, Porfirio Díaz dice qué papel a qué papel al otro, o sea, son muchas cosas, pero sobre todo en la segunda mitad sí que hay muchos estudios. Lili Vieira también, de bibliográficas. Aquí está Isabel hizo una tesis sobre periódicos y es la visión del diseñador. Y justo, la asesora fue Marina Garón, entonces ella habla, su trabajo es en función a la imagen y a los títulos de los periódicos, entonces no sé si tú también nos puedes. Ella venía de incógnito. ¿Cuál es tu nombre para buscar? Isabel, ¿qué? Gómez. Pues sí, lo que dice bien Lilian. Mi trabajo fue un poco sobre la relación entre los nombres, hice una selección de los periódicos mexicanos que tienen nombres de animales del siglo XIX y siglo XX. Un poco también viendo de dónde salían los nombres, por qué se utilizaban ciertos nombres, cuál era el motivo de los nombres en los periódicos y cómo afectaba, digamos, esto en el diseño gráfico. Esta publicación ya está en línea en la edición del centenario del Boletín de Investigaciones Bibliográficas. Y pues sí, pero funciona. Tú hablas mucho del diseño y de la tinta y de eso que tiene que ver con lo que pregunta Israel. Sí, un poco incluso también sobre el asunto del color que yo comentaba. Digamos que al comienzo, digamos, el último desarrollo de las fotográficas no hay manera de tener color, solo hasta finales del siglo XIX empiezan a aparecer en tintas planas, ¿no? Ya para el comienzo del siglo XX ya empieza a aparecer offset y policromía. Eso también tiene que ver con lo que decía ella de los costos de las publicaciones, porque no necesariamente hay dinero para hacer publicaciones que son tan costosas y finas, digamos, ¿no? Sí, pero justo mi familia es impresora, entonces estoy muy bien hecho. El asunto era se cuesta lo mismo imprimir en un grabado en medio tono que imprimir un grabado como una imagen a pluma. Y evidentemente detrás hay una estética, hay una propuesta. Ese asunto me interesaba, que cuesta exactamente lo mismo.
vas a formar un grabado, que lo mismo lo puedes hacer, es una fotografía de alguna manera sobre sí, que te cuesta lo mismo hacer un medio tono que sacar una tinta en seco. Entonces, pero el medio tono era novedoso, ¿no? Yo a través del estudio del pájaro verde leí que Mariano Villanueva dice que le cuesta más caro, que usas más tinta cuando tiene tu cabezal una imagen. Y en muchos casos también, por ejemplo, él dice que se le rompió la litografía y fue difícil que alguien más hiciera la litografía y entonces dejó de aparecer el pajarito verde. Voló. Y uno de pronto está con la idea de que ideológicamente algo les dijeron. Claro. Simboliza y entonces uno se pone a para los símbolos. Pero si te encuentras el dato, Villanueva dice, pues ya se nos rompió y pasaba tantas veces por el rodillo y se rompió. Y eso da la elucubración y todas las hipótesis que pero en general sí creo que son trabajos muy valiosos que este tipo de investigaciones que todos ahorita estamos haciendo pues son los que están dando a luz estas cuestiones que a veces tienen que ver con que un editor que trabaja por ejemplo periódicos extranjeros, el cajista no sabía acomodar la letra o no le leía bien y nosotros estamos pensando es que esto, pero cuando en realidad el mismo editor dice, es que trabajo con mexicanos y los mexicanos no saben alemán, entonces no saben qué letra va, y nosotros hacemos todo un estudio de lo que sabemos, que nos emocionamos con ello, y de pronto por el talento del editor que apenas está dándose a conocer, pues es lo que nos da más luz y que rebate todo lo que dijimos. Pero yo estaba pensando en lo poco que se hacer. En el imparcial ponen un grado de posada, ¿no? Y después en el mismo ilustrado, otro, pero que los pones y se pone no puede ser el mismo, ¿no? Y se pone, y el otro dice, este es fidedigno porque yo estaba ahí. Pero no, o sea, resulta que era más adecuado era el de posada. Y lo que dice es que como él está al servicio de la verdad, aunque se vea más feo, aunque ofenda a la cultura, lo va a poner, ¿no? Eso es muy interesante, esa relación de la imagen con el texto, porque además sí apoyaba muchísimo la idea de que el Shakespeare era una bestia, ¿no? Bueno, así lo pone porque no, si miran con la novela de Zola, no lo dicen. Entonces, sí, pero yo creo que lo que ahorita decía América, ¿no? O sea, el texto y la imagen cambian la visión, la misma América que presentó una ponencia muy interesante sobre el guantelete, ¿no? Que donde la imagen nos refiere a uno del texto, lo enigmático del texto, porque la imagen es súper gráfica, ¿no? O sea, no nos quita toda duda. Fue muy interesante y yo creo que este trabajo sí está por hacerse y que iluminaría muchísimas intenciones ideológicas otra vez, ¿no? Y también, como dice Lili, quitaría a lo mejor telarañas mentales. De este lado, doctora Eliana. Yo quería preguntar ya Diana, me gustó mucho que trabajaras el asunto del humor en la población, que me parece muy interesante, y sobre todo este asunto, la estrategia que utiliza, que es un poco consolador y liberador también, porque es lo mismo que pasa con la nota roja, uno lo lee y uno se siente liberado, yo no soy tan ridículo, pero se acaba pensando, pero a lo mejor sí. O sea, hace ese doble juego al final, como una lección moral, pero a lo mejor un poco más suave, porque entra por el humor y la broma, parece que te libera y te consuela al mismo tiempo. Sí. Una pregunta para ti, la otra era para Luz América, que bueno, me parece súper interesante tu trabajo, porque a mí siempre me ha intrigado cómo fue la recepción de los de Cali, es decir, cómo eran leídos, que me pasa lo mismo con Revista Azul, por ejemplo, donde publican el de campo, que no entiendo cómo puede estar publicando en Revista Azul al mismo tiempo lo que te pasa a ti con el Mundo Ilustrado y los decadentes publicando. Ahí me gusta mucho tu hipótesis de que a lo mejor tiene que ver con nota roja, ¿no? Con una estética de nota roja, que son leídos un poco así y que por eso pueden ser incluidos en
en el mundo ilustrado y que la gente les pueda traer leídos de eso. Gracias. Bueno, sobre el humor en Riva Palacio, sí, definitivamente es consolador, porque incluso tiene como ese efecto de que tenía en realidad la tragedia de catarsis, ¿no? De que, ay, bueno, es algo que se reprueba, que da vergüenza, pero por lo menos está contado de una manera que siente uno cierta paz, ¿no? Que es como cuando le sucede a alguien algo muy vergonzoso, siempre contarlo con humor, pues sí, sigue siendo vergonzoso, pero por lo menos ya no se siente tan mal. Y creo que para eso era, ¿no? Para ejemplificar algo que podía ser muy penoso, pero que por medio del humor podía tomar la lección y divertirse, pero sintiéndose liberada, como dices tú, ¿no? Sí, definitivamente, ese era el objetivo, y creo que de hecho lo hacía siempre en las comedias, que es donde se le nota más, que yo creo que acá, cuando vuelve a tomar pues la construcción de la risa, los elementos del humor, es algo que él ya había hecho siempre en sus comedias, y como que yo creo que siempre estuvo presente en su narrativa, y es un elemento que pocas veces se ha trabajado en Riva Palacio. Ahora, Martelena Munguía fue la que dijo que faltaba esa beta humorística de Riva Palacio, porque según ella, Riva Palacio principalmente era un comediante. Y claro, inició con comedias y terminó con el cuento, pero en el trayecto siempre tuvo ahí su tono, su humor, su crítica sarcástica, entonces sí era parte de su estética. Y aparte su forma de ser de veras. Ah, sí, todos sus amigos decían que era muy, que siempre contaba chistes. Recordarán el concurso que hubo sobre poesía y él firmó como Rosa Espino. Sí, Rosa Espino. Estando en España, por ejemplo, va a una fiesta, estuvo muy enamorada de Josefina Bros, tiene un epistolario sí. que se azota mucho, está muy loco, y luego de repente va a España y de querer llamar a esta mujer, llega con otra persona y le preguntan, ¿pero qué hace usted aquí? Si se entera su mujer que está haciendo vida de soltero, lo van a criticar, y él dice, no, se molestaría si me dijeran que estoy haciendo vida de casado. Sí, siempre tenía como esa salida, sí. Aparte que era muy mujeriego, entonces tenía que... No, va a Luz América, creo. ¿Vas a contestar? Es, bueno, muy breve nada más, apuntar que si algo sí ha tenido recepción, justo ha sido el decadentismo, levantó una polémica exagerada, bueno, no, exagerada no es la palabra, pero muy, muy significativa, y coincidir pues con la duda que yo creo que sigue flotando. Yo doy una vía explicativa de tal vez cumplía una función como de nota roja, pero creo que tiene muchas más explicaciones el fenómeno, para lo que hemos edificado sobre la personalidad de Reyes Espíndola como absolutamente intolerante, y resulta que los textos, las publicaciones nos dicen, pues no, nos dicen otra cosa. Ajá. Sí. Ah, ya, hablas de... Uh-huh. 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 Ah, buen punto. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. Aquí me pidió la palabra Jonathan. Sí, yo regresando al tema de los envasadores y de las tintas, si bien es cierto que el dinero pues, es un factor determinante para ver qué tintas iban a utilizar y demás, tenía que ver también el tipo de publicación y el destinatario. Tomo como ejemplo dos publicaciones infantiles, La Niñez Ilustrada y La Ilustración de la Infancia de Olavarría y Ferrari, que uno al consultarlas de una gran cantidad de imágenes a varias tintas, N cantidad de imágenes porque justo iban para los niños, ¿no? Hay una historia que se llama Pajarópolis, por ejemplo, un pequeño cuento que se va en tres números de la Ilustración de la Infancia, es a una columna y 2 páginas de este tamaño, así de puras imágenes. Y otra vez, siguiente número, una columna y 2 imágenes de este tamaño. Entonces, además de eso, pues venían baladas para niños, todo a color, igual pequeñas hojas
que tiene que ver con la vestimenta, todo esto a color, porque obviamente pues estaban enfocados ya hacia un público muy particular, ¿no? El niño era más hacia lo visual, estaban ya pensando ya en una época más tardía, ya no es como el diario de los niños que es hacia los 30, a los 40, sino ya se está especializando más ese grupo y pues obviamente le están dando lo que ellos están solicitando, que son imágenes a color. El dinero ya sí es un problema, pero ya pasa a segundos términos y lo van a comprar. De este lado, Ana. Gracias. Yo también volviendo a la imagen, yo al estudiar el fígaro mexicano me di cuenta de eso, de que hay veces que las imágenes no corresponden con los textos. Y también encontramos imágenes que... ¿En qué publicación, perdón? Es el fígaro. Ah, gracias. Entonces mi duda es si en el semanario, en el mundo ilustrado, los textos no siempre o en qué medida se corresponden con las ilustraciones que presentamos. Frecuentemente hay ilustraciones ex profeso, sobre todo para lo que es considerado literario. Sí hay, algunos cuentos de Bernardo Couto están ilustrados de una manera anodina, no como haría Ruelas de ilustrar justo el punto culminante, sino a veces uno puede pensar que tomaron una ilustración pasada y la acomodaron, una práctica muy frecuente, otras veces sí son ex profeso, pero este fenómeno es muy frecuente, que estén un texto de Luis G. Urbina junto a un texto de Couto, una señorita, fotografías de Valleto, señorita fulana, en un marco así con gusto de pastelero, junto a una fotografía muy artística. Yo creo que esta noción de director artístico no, o era muy chambón. Doctora Ana Laura. Yo, perdón, justo me interesa mucho. No, es que me quedé pensando en lo que había dicho, y una inquietud que yo he tenido al estudiar a los decadentes es cómo, si bien es cierto que lo que ellos hacen muchas veces en los textos es ir contra el sistema, o sea que yo siempre pienso que muchas veces su literatura es lo que dice Foucault, es una literatura de resistencia, ¿no? En cierto sentido. ¿Cómo, pensando en lo que tú estabas diciendo, es que es posible que al contrario, o sea que quien lee el periódico y lee un periódico como este, lo que en realidad ellos están reafirmando es la norma, lo cual es perturbador. Sí. Es que esa es la importancia de estos rescates que se han hecho, ¿no? Que se vuelve a sacar de su contexto al texto y se lee de una manera, y cuando se estudia reinserto en la publicación, nos puede dar tal vez esa doble lectura, esa ambivalencia, pues sea productiva para ambos, para el que va a cobrar, porque este es un dato importante, el mundo ilustrado pagaba y pagaba bien, entonces ahí uno ve todas las de estos chamacos publicando, pues se entiende, y le resuelve un problema al editor porque tiene a los exitosos, a los que están levantan ventas, son atractivos, y por otra parte ellos siguen diciendo un mensaje bastante fuerte. Yo creo que se reían a carcajadas de mira lo que publiqué, ¿no? Y mira lo que va a leer la señora Carmen Romero, ¿no? El discurso de ellos al final también refuerza otros discursos de época. Sí. El crimen al final sí. Tiene una función social fundamental, sí. Desde la perspectiva positivista. Y podrían ser hasta fuente de conocimiento, porque ahora tenemos cómo está ficcionalizado, pero cómo está pensando el criminal. Claro. Podría ser pensado así. El surgimiento también de toda la evolución de la medicina mental, ¿no? O sea, del desarrollo de todas estas psicopatologías que se cree que además son producto de la modernidad. Creo que terminan reforzando un imaginario de época bastante complejo. Sí, de acuerdo. Yo quiero hacer una pregunta para Marco, ya que estaba extraño, sobre todo que voy a cambiar rotundamente de tema, nada de ilustraciones. A mí me interesa mucho el tema de la novela de folletín, incluso pues ya sabes que he trabajado ese tema, y me llamó mucho la atención que tú dijeras que estas novelas cortas de principios del siglo XIX eran novelas de folletín, porque según los estudios de la novela del siglo XIX, la primera novela de folletín es de los años 40 con El Fistol del Diablo.
Entonces yo te iba a preguntar a ti, ¿en qué consiste esta estrategia del folletín de estas novelitas? Porque cuando el folletín francés y el folletín español llegó a México fue a partir de los 40. ¿Dónde leyeron novelas de folletines estos? ¿Se publicaron en folletín todas estas? Y una pregunta, de hecho ya llevo como 3. Vamos a tomar un café. Sí, hablabas de la acumulación, que la característica principal de la novela de folletín, según esto, era la acumulación. ¿Cómo se hace la acumulación en una novela corta? Porque pues la acumulación en la novela de folletín se entendía como una concatenación de aventuras, de personajes, se iban juntando tanto que terminaban unos novelones de 700 páginas. Pero acá son novelas tan breves, ¿cómo funciona? No lo pregunto en mal sentido, lo pregunto en muy buen sentido, porque si estas novelas son los primeros atisbos a la construcción de la novela de folletín, pues quiere decir que serían los primeros textos que comenzaron a trabajar. Yo únicamente hablo de los recursos, ¿no? Sí, no sé si bueno, a ver si me acuerdo de todo. Bueno, lo de... No dije que eran propiamente novelas de folletín, sino que tienen la estructura de novela de folletín. Y no lo digo yo, lo dice Ruedas de la Serna, pues lo dice cuando en este textito, ¿no? No, y como te comento, no es que funcionen tal cual. Tienen algunos elementos, como por ejemplo lo principal, o uno de los elementos principales me parece, es el uso de, en lugar de causalidad, utilizan la casualidad como elemento de cohesión de los distintos sucesos que van pasando al interior. Ahora, como te dije, no se pueden desarrollar como en una novela mayor, como sucedió por ejemplo en República Restaurada, o posteriormente en El Festival del Diablo, las otras. No se puede desarrollar cada uno de los sucesos precisamente por el tiempo, así que de pronto parecen que se dan ciertos saltos en la cuestión de la trama y de repente parece inverosímil, porque está comportando el personaje de determinada manera y de repente está comportando de otra. No tienen el espacio pues para hacerlo y para explicar de manera verosímil al lector de cómo se puede dar todo este proceso. Me preguntaba de la acumulación. ¿Cómo es que se van concatenando las aventuras, que era parte de la estrategia del folletín, relacionar una anécdota con otra, si es tan breve? Sí, pues simplemente es un suceso tras otro. O sea, y a lo que me refiero es que, por ejemplo, si tú tienes un suceso A o un suceso 1, tú esperas que el suceso 2 es el que continúa. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Simplemente está 1 y de repente está el 4, no sé, ¿qué tiene que ver? Entonces, lo que no existe propiamente, debido precisamente al tiempo, y no sé si tal vez todavía les faltaba más oficio de escritor, no está la conexión propiamente dada. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Que tengo el suceso 1, tengo el suceso 4, tengo el otro suceso, y ¿cuál es mi guía para integrar los distintos? No tengo una guía, es una guía acumulativa, pues a eso me refiero precisamente con la acumulación. En el caso de la novela de folletín, que se basaba en la peripecia, sí, efectivamente era uno tras otro, pero al final en conjunto, aunque bueno, novela de folletín nunca se ha trabajado nunca ha tenido mucho tiempo para trabajarla el que la hace, o a menos que la escriba antes y se publique por entregas o de otra manera, y no es propiamente una novela de folletín, pues nunca ha tenido mucho tiempo. Entonces de todas maneras siempre se iban acumulando, ¿no? Uno, el otro, y al final casi siempre era a posteriori el intento, digamos, de integrar todos esos elementos que iban ahí. Esto sucede mucho con Riva Palacio. Basta, no sé, un suceso 1, suceso 2, suceso 3, suceso 4, no hay una integración propia ahí, pero de repente sale en un capítulo posterior algo que te ayuda a entender cuál es el punto de unión entre los distintos. O sea, por lo regular es esa posterior. Aquí pues no había esos elementos, pues, pero de todas maneras la estructura se trata de limitar. Ahora, en otra ponencia había comentado que, y no es en sentido negativo, ¿no? Yo había comentado que estos eran ensayos, tanto ensayos de novelas históricas como ensayo de novela de folletín. No es que sean novelas de folletín ni que sean novelas históricas, no lo pueden ser todavía, aunque tiene algunos elementos que permiten decir, ok, va por ahí, ¿no? Y dependiendo la definición que utilices de cada uno, pues en el caso de la novela histórica también, pero como te digo, tienen elementos, pueden considerarse o no, bueno, ahí está la discusión para hacerse, pero yo creo que
los dominantes, por lo menos en el caso de estas novelitas, son la novela histórica y la novela folletín, ahí presente, igual de alguna manera, como posteriormente ya, digamos, ya con mayor oficio, conociendo a todos los autores que quizás estos no conocían, les llegaba una que otra por ahí, novela de folletín, pues ya en la República Restaurada ya tienen todos los elementos y pueden hacer propiamente, ahora sí, novela histórica y novela de folletín, por regular combinada, ¿no? No sé si te respondo. Sí. Bueno, no estoy muy de acuerdo con Jorge, con mucho respeto, ¿verdad? Ruedas de la Serna, pero me parece que, así como dices, son ensayos de novela de folletín, entonces tendrían que estudiarse como si fueran otra técnica y no propiamente la técnica del folletín. Es mi opinión. Me parece que todavía no se logra crear la técnica que se reconoce como novela de folletín, además porque ni siquiera estaban leyendo a los autores de folletín. Me parece como que sería historia. Bueno, no, ya, después lo platicamos. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Ya estamos sobre el tiempo. Bueno, entonces damos por finalizada la mesa. Agradecemos a los ponentes y agradecemos su presencia.